Hola, ¿cómo están? Nosotros acá nuevamente. Mi nombre es Viviana Cornejo, directora de la Fundación Valor de Mujer. Y les queríamos mostrar una actividad muy bonita que tuvimos hace algunos días. TV Más nos invitó a participar en el programa de Claudia Conserva, que se llama Claudia Conversa. Y tuvimos una entrevista muy, muy bonita donde ella nos preguntó a qué nos dedicábamos como fundación, qué actividades realizábamos y nos ayudó a difundir el podcast. Así que queremos compartirlo con ustedes, que lo vean y que lo difundan y nos ayuden a promocionar nuestras actividades. Bueno, además darle las gracias a nuestro auspiciador, que es Ben & Frank, esta cadena de ópticas que están en todos los malls y que nos ayudan siempre a participar, a tener invitados, a entregarles regalitos y a financiar esta actividad que para nosotros es tan importante como difundir todas las fundaciones y las instituciones que se preocupan del bienestar de los demás, como también vamos a estar conversando con algunos profesionales en temas muy puntuales. Así que nada, 1.000.000 de gracias, vean y sigan viendo nuestro podcast, síganos, por favor, denle like y suscríbanse, que para nosotros es muy importante y como fundación esto nos ayuda. Así que nos vemos. Gracias por escucharnos. Chao. Ya estamos de regreso con un tema muy interesante, un tema del cual no se habla mucho, sin embargo, existe mucha gente que se dedica a cuidar a otra persona, a ser un cuidador, y existe una fundación para cuidar a los cuidadores. Le vamos a dar la bienvenida a Viviana Cornejo Rivera, directora de la Fundación Valor de Mujer. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ti por invitarme. Le decía yo a la Viviana que importante es el tema, porque no se habla mucho de los cuidadores y de los cuidadores informales, además. Exacto, mira, lo que pasa es que el concepto de cuidador informal es tú y yo, que en algún minuto nos toca por la vida cuidar de otro y no tenemos la capacitación técnica, por decirlo de alguna manera, para hacerlo, sino que es solo intuición nomás. Claro. Entonces eso hace que uno cometa muchos errores frente al tema del autocuidado, ¿ya? Y el sobreexigirse, al final te pasa la cuenta y terminas estadísticamente más enfermo que tu propio enfermo. Claro, uno cuando piensa en cuidadores, es gente que muchas veces son familiares, ¿cierto?, que no les queda otra posibilidad que no sea cuidar a esta persona, digamos, que no puede autovalerse, pero que además terminan sacrificando su propia vida o sus mejores años de vida, donde podría haber hecho mil cosas, tiene que postergarse. Implica una renuncia y eso puede ser muy dañino para el cuidador también. O sea, necesita muchas herramientas para poder asumir esta responsabilidad. Lo que pasa con los cuidadores es que muchas veces te pasa por un tema de que o se enferma tu esposo. En Chile tenemos muchos adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores, ¿ya? O te toca, porque de repente pueden ser familias muy numerosas y hay uno solo que es el que cuida a los papás, o tienes un hijo con alguna patología, porque nosotros no solamente vemos cuidadores de adultos mayores, sino que también trabajamos con cuidadores de enfermos crónicos y con cuidadores de enfermedades terminales, que son distintos tipos de daño ya para la persona que le toca cuidar. Debe ser tremendo cuidar a una persona que tiene una enfermedad terminal sin involucrarse emocionalmente. Es inevitable, ¿cierto?, al cuidar a una persona. No, claro, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Nosotros cometemos, por el tema de no querer enfrentar las situaciones, cometemos errores como, por ejemplo, no dejar a la persona que hable de la muerte. Claro. ¿Cachai? No querer que la persona exprese lo que siente. Entonces, como que no, pero ¿para qué vas a decir eso si te vas a mejorar? Entonces, como tapar un poco. Y eso genera una angustia en el cuidador y en la persona que está sufriendo la patología súper grande, porque lo hace ver que como que todos están en una película donde cada uno está actuando una situación que no es la realidad y por lo tanto no te permite expresar lo que tú realmente estás sintiendo y no quieres escuchar. Claro, y muchas veces el enfermo quiere dejar
medianamente ordenado, las cosas, los bienes, organizar. He conocido gente que hasta se ha preocupado, no sé, pues de organizar su funeral, de cómo quiere, qué música, en fin. Pero claro, si no tienes las herramientas, podría un cuidador en ese sentido decirle, no hablemos de eso, si no va a pasar, va a ver que sea mejor, ¿cachai? Mentir. Exacto. Hay una forma de... Claro, cuando tú tienes esa tranquilidad de saber que el tránsito es algo normal y es algo que nos va a pasar a todos, eso hace que la persona tenga una mirada, y el cuidador y el enfermo tengan una mirada diferente. Cuando hablamos de un tránsito que es parte de la naturaleza, así como naces, mueres. ¿Ya? Pero esa visión tienes que aprenderla, tienes que en el fondo ir conversándola con la persona que está enferma. Fomentar la autonomía, dejarlo que se expresen, pero todo eso pasa por la preparación del cuidador. Claro. Ya, la preparación, porque el cuidador tiene un alto riesgo de desgaste. Sí. Y el desgaste pasa porque muchas veces uno, por querer proteger al enfermo, le va reduciendo el campo de acción, entonces lo va haciendo cada vez más dependiente. Sí. Uno. Otro, pensar de que nadie lo va a cuidar como tú lo puedes cuidar. Claro. Entonces eso hace que tú no te despegues, no te des espacios para ti. Ya, entonces nosotros, ponte tú, hacemos talleres para los cuidadores, donde hacemos varias cosas. Primero, enseñarles a cuidarse física, emocional, mental y espiritual, para que ellos puedan estar en un equilibrio. Una persona que está equilibrada es capaz de cuidar de buena manera. Claro. Y el autocuidado es la herramienta que te da la posibilidad de ver esto como una oportunidad para crecer como persona. El cuidar de otro te hace ver una parte de ti como ser humano que tú no tienes desarrollado. O sea, a pesar de que las mujeres, hoy día el 80 y tanto % de los cuidadores son mujeres, y obviamente las mujeres tenemos esto de cuidar por ser mamá, por distintos temas. La mujer tiene como la cosa maternal, el abrazo, protectora, claro. Está como más desarrollado el tema del cuidado. Pero sabes que así y todo, las mujeres tenemos una forma de cuidar muy desgastante. Entonces, cuando nos damos cuenta que no está mal tener tu momento, no está mal darte tu espacio, no está mal dormir o pedir ayuda y recibir ayuda, eso te da la posibilidad de ver este tema de cuidar de otra manera. Yo, primera vez que escucho una fundación que ayuda a cuidar a los cuidadores. Perfecto. Eso, esta fundación, tú eres la directora, ¿cierto? Sí, yo soy la directora. ¿A ti se te ocurrió esta idea? A mí se me ocurrió. ¿A raíz de alguna experiencia? Mira, bueno, yo soy cuidadora. Fui cuidadora primero de mi papá, que lamentablemente falleció de un cáncer, y ahora cuido a mi mamá, que tiene un tema ya de cognitivo, un poco ya de deterioro cognitivo. Y resulta que yo me preparé en España, porque en España la gente tiene, los adultos mayores tienen una red de apoyo súper grande, o sea, es increíble porque es una sociedad súper vieja. Claro, Europa. Entonces, aquí en Chile no existe, la Cruz Roja no tiene esa línea, ¿ya? De cuidadores. Y yo estudié con ellos, me preparé y consideraba que era súper importante. Súper importante porque el cuidador es el motor del bienestar de una familia entera. Y si está deteriorado, si está cansado, hay un síndrome que se llama síndrome de burnout, y que es donde el cuidador se desconecta de la situación y llega a ser dañino para él y para la persona que cuida. Entonces tú tienes que llegar antes de eso. Tienes que estar pendiente de reconocer los sentimientos. Mira, a mí me pasan cosas muy lindas en los talleres, como por ejemplo que cuando la gente empieza a hablar y se da cuenta de que a ti hay cosas que te dan rabia, que te molestas, que te enoja, y después pasa a la etapa en que te sientes culpable por enojarte con alguien que está en cama, que está enfermo y todo, cuando te das cuenta de eso, hace que la persona, y ves que hay otros que les pasa lo mismo, dice, ¡ay, no soy tan mala! Claro. ¿Te fijas? Sí. Es natural pasar por la rabia, es natural pasar por el enojo, la frustración. Y mucha gente dice, pucha, es mi mamá, ponte tú,
que me dan ganas de, ¡ay!, de Sí. hacerle así. Imagínate si la cuidara otra persona que no tiene el vínculo afectivo Exacto. con esta señora. Y los deterioros, mira, dependiendo de a quién cuidas tú, hay muchas diferencias en el daño que se puede generar en el cuidador. Y pasa que esa situación, cuando tú la visibilizas y te das cuenta de que tu rabia es normal, que tú la tienes que manejar, que es una emoción como cualquier otra, que la pena también, que la culpa, tú vas bloqueando de alguna manera esas emociones o las vas manejando, más que bloquearlas, manejarlas y gestionarlas de una manera que pasaron. Y claro, fluyen. porque podría ser que el cuidador acumulara mucha rabia, sobre todo si se trata de una persona cercana que ya está bien, la quiere o lo quiere, Claro. perfecto, pero le está quitando su vida. Claro. Porque la mayoría, o sea, tú decías el 80% son mujeres las cuidadoras. No me cabe duda que así es, porque además muchas veces el ser cuidador implica renunciar a tu trabajo y dedicarte a cuidar a esa por persona. supuesto. Esa es tu pega. Claro, y yo te digo que hoy día hay o sea, es increíble. Nosotros tenemos un podcast ¿Ya? y invitamos a muchas fundaciones de distintas patologías. Pero, por ejemplo, la semana pasada estuvo la gente de la Corporación Esperanza hablando del alcoholismo y la drogadicción. Esas son patologías que son enfermedades crónicas que tú nunca te vas a recuperar, pero que tienen una característica diferente. Pero que el daño a la familia y al cuidador es muy potente, porque esa persona siempre va a sentir que el enfermo está en una situación de no querer mejorarse o de no querer en el fondo resolver su adicción o no querer cuidarse. Y el daño que se genera generalmente cuando llegan a las fundaciones, cuando ya no tienen familia, no tienen hijos, no tienen nada. Claro. Entonces hay distintos tipos de cuidadores y distintos temas en el cuidado. Entonces, ustedes tienen un podcast. Tenemos un podcast que se llama @elartedecuidarpodcast. El arte de cuidar. ¿Y qué más hacen? Porque ¿cómo reclutas tú a los cuidadores? ¿Cómo la gente sabe y dice, oye, ¿sabes que me gustaría Mira, que me dieran el año información? pasado tuvimos un programa de radio, ¿Ya? la Radio María, y donde la gente escuchaba, y porque teníamos distintos profesionales que iban y hablaban, el kinesiólogo, el psicólogo, etcétera. Y eso hizo que nosotros nos diéramos cuenta que hay mucha gente que está en sus casas, que está cuidando, que no tiene tiempo y que necesita tener algunas herramientas. Entonces, por eso hablamos del podcast, porque también vamos a empresas, ponte tú, y les decimos, mira, de tu universo hay muchas mujeres que están hoy día en la caja, están como secretaria, claro, y están cuidando de alguien. Entonces es necesario, pero cuesta mucho que la gente se dé el tiempo o diga, sí, a mí me gustaría ir al curso, me gustaría ir al taller, porque hay un estigma de que, tú tienes un problema, o sea, tú estás trabajando acá, hay doble presencia, hay dificultades. Entonces, por eso quisimos abrirlo al tema del podcast, cosa que la gente pueda verlo en cualquier momento. Eso, y está súper bueno, porque muchas veces el cuidar a una persona, sobre todo enfermo, estoy pensando, te puede generar algún tiempo donde tú puedes escuchar gente que está viviendo lo mismo que tú. Claro. Y eso alivia mucho, saber que no eres la única persona y escuchar cómo lo hace el otro. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve? Exacto. Me parece que es súper interesante el tema. Es bien bonito. ¿Ustedes se financian cómo? Mira, nosotros nos financiamos el podcast, tenemos hoy día un auspiciador, ¿Ya? necesitaríamos más, pero por lo menos tenemos uno. ¿Quién lo auspicia? Ben and Frank, que es la línea de esta línea de cadena de lentes ¿Ya? ópticos y que están en todos los malls y en Viña. Entonces ellos auspician el podcast y nos encantaría tener más, porque de verdad que ha sido así como un boom. Te digo que tenemos como unos 15 capítulos con muchas fundaciones que quieren tener una ventana donde muestran las dificultades que tienen los cuidadores. Es un tema muy interesante. Algo vimos nosotros, no sé si ustedes vieron La Memoria Infinita, que es el documental de Augusto Góngora con Paulina Urrutia, donde nadie sospechó siquiera lo duro que podía ser estar con un enfermo de Alzheimer, y que a través de la generosidad de esta familia, digamos, pudieron mostrarlo. Y te aseguro que mucha gente que cuida enfermos
de Alzheimer, por ejemplo, se sintieron identificados, en este caso con el rol de cuidadora de la Paulina Urrutia. Exacto, es que fue muy potente el mensaje que ella dio. El otro mensaje que yo lo encontré muy, muy bonito fue cuando tu esposo habló de su rol como cuidador cuando tú estuviste enferma, que también lo encontré súper potente porque efectivamente la familia entera vive el proceso de una enfermedad. Es un drama familiar. Es un drama familiar y cuando tú aprendes a llevarlo, eres realmente un apoyo, porque esconder las emociones no es suficiente. Otra cosa que a nosotros no necesitamos es hacer más talleres, porque los talleres nos ayudan a permanecer en el sistema. Que este tema esté en la palestra, que sea un tema importante. Sí. Ojalá a través de esta pequeña ventanita, sería que maravilloso. es Claudia Conversa, les lleguen más auspiciadores, se sume más gente. Estamos viendo el Instagram Fundación Valor de Mujer. Ya lo saben entonces, para todos estos cuidadores que quieren cuidarse, pueden visitar esta página. Y también el podcast que se llama El Arte de Cuidar Podcast. Exacto. Quiero agradecerte, Viviana Cornejo Rivera, de la Fundación Valor de Mujer. Muchas gracias, qué importante el tema que acabamos de hablar. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Gracias, Claudia.